Radio Hugo presenta Ruta Francófona, un programa del Centro de Empleabilidad Francófono donde se conversarán de diversos temas relacionados con la francofonía, territorios donde se habla francés. Hola a todos y todas, bienvenidos a Ruta Francófona, el podcast que explora las culturas francófonas a través de historias e invitados inspiradores. Soy Paul, de Montreal, Canadá, y actualmente me encuentro en Santiago de Chile realizando una práctica en el CEF de la UBO. Hoy tengo el gusto de conversar con Daniela Quinteros, una profesora de francés originaria de Santiago que pasó un año en Montreal enseñando francés. En este momento trabaja como coordinadora de movilidad para la Dirección de Internacionalización acá en la UBO. Con ella vamos a hablar sobre su experiencia en Quebec, sobre los puentes entre las culturas francófona y chilena y sobre cómo el aprendizaje y la enseñanza del francés pueden transformar nuestras perspectivas. Bienvenida al podcast Ruta Francófona, Daniela. Muchas gracias por la invitación, Paul, Adam y a Emily. Estoy muy feliz de recibirte para mi primer podcast acá. Muchas gracias. Y ahora vamos a conocerte un poco más, Daniela. ¿Podrías presentarte brevemente y contarnos cómo comenzó tu relación con el francés? Bueno, tal como dijiste, me llamo Daniela, soy profesora de francés como profesión. Hoy en día no es algo tan común. Estudié en la UNCE y ejerzo como profesora desde el 2018, principalmente en educaciones superiores. Bueno, ¿y qué te motivó a aprender este idioma y a dedicarte a enseñarlo? Bueno, por una parte, el francés siempre me gustó. Creo que desde muy pequeña siempre conecté con la cultura principalmente francesa. Y cuando supe que es posible dedicarse a la pedagogía en francés, la verdad es que fue una de las principales opciones que consideré cuando terminé de estudiar. No fue fácil porque empecé francés desde cero, pero no, fue una experiencia muy interesante. ¿Era el caso de la mayoría de los alumnos de tu carrera o la mayoría tenía un base en francés antes de empezar? Por lo menos con las personas que comencé mi carrera y aquellos que conocí en ese periodo, la mayoría empezábamos de cero. ¿Y cuánto eran? Éramos pocos, no eran generaciones muy amplias porque el francés ya no se enseña en los colegios en Chile. Entonces la universidad conserva principalmente la pedagogía en francés y la pedagogía en alemán, que todavía se imparte en la UNCE, como fuentes de conocimiento. Bueno. Aunque hoy en día, pequeño paréntesis, se está haciendo todo este proceso de reincorporar el francés a los colegios, sí, lo cual yo creo que va a reactivar bastante la vocación de profesor y particularmente profesor de francés. Sí, es una buena cosa. Y sé que viviste un año en Montreal enseñando francés. ¿Y cómo surgió esa oportunidad y cómo fue tu llegada a Quebec? Bueno, Canadá me comenzó a atraer cuando supe que también tenía toda esta región francófona de Quebec. Creo que el primer acercamiento hacia el francés siempre es a través de Francia. Sin embargo, cuando uno se empieza a interiorizar en la cultura de la francofonía, se da cuenta que el francés se habla en muchas más partes. Y mi idea de irme a Canadá fue precisamente porque se hablan los dos idiomas, ¿no? Inglés y francés. Yo también hablo inglés. Y bueno, dije, lo voy a intentar. Postulé a través de una Working Holiday, pensando que a lo mejor el proceso se iba a demorar, pero me aceptaron al tiro. Así que, bueno, me preparé, notifiqué los empleos que tenía y finalmente decidí armar la maleta y partí a Quebec en agosto del 2023, a la ciudad de Montreal. ¿Y qué te sorprendió más de la vida en Montreal, tanto en lo personal como en lo profesional? Bueno, en lo profesional creo que tuve la suerte y también es parte, creo yo, que un trabajo personal y de dedicación de poder dedicarme a lo que yo estudié en Canadá. Creo que no todas las personas lo logran y es un factor muy importante dentro de las decisiones migratorias. Me siento muy afortunada de haber encontrado trabajo como profesora de francés. Fue una experiencia increíble, aprendí mucho. Profesionalmente crecí también
conocí gente de todo el mundo porque trabajé en un instituto de idiomas, precisamente francés e inglés, que recibe estudiantes de todas partes. O sea, conocí gente de todas partes y fue una experiencia muy, muy enriquecedora. Y personalmente, bueno, Montreal tiene un encanto. Creo que el verano lo disfruté mucho, ver tanta naturaleza, los parques, toda la dedicación que también hay a la vida en general, como el salir, el hacer cosas, algo que me impactó positivamente. Qué bueno. ¿Y fue difícil adaptarte al acento o a las expresiones del francés de Quebec? Porque sé que es muy diferente de lo que enseñan en los otros países, porque la mayoría son de francés de Francia. Sí, bueno, normalmente yo acá cuando hago clases de francés siempre se enseña el francés como estándar que uno dice, que es el francés parisino, o sea, ni siquiera como regional de Francia, francés parisino. Y efectivamente, o sea, tengo muy grabado el recuerdo de haber llegado a Montreal, era mi primera semana, estaba esperando el bus y se me acerca un caballero de tercera edad y me empieza a hablar. Ay, Dios, no le entendía nada. Y luego me repitió varias veces y yo eventualmente me pregunto, ¿pero que tú hablas francés? Y yo le dije que sí, y creo que no fue lo correcto porque me empezó a hablar aún más fuerte y con un acento tan duro. Finalmente se molestó porque no le entendí, pero creo que en general en Montreal, por lo que vi, obviamente tú sabes mucho más que eso, Montreal, Centreville, el acento es muy, muy francés en general y no se escucha tanto el acento quebeco, a no ser que interactúes con personas a lo mejor un poco mayor. Las oportunidades en las que salí del centro de Montreal, ya sea que fui como a partes de un poquito más de los extremos de la isla, sí escuché el acento quebeco y debo decir que en un principio era complejo, pero a medida que pasó el tiempo me fui acostumbrando y puedo diferenciar el acento francés del acento quebeco. Cierto. Lo que también es por el caso de multiculturalidad en el centro de Montreal, porque hay tanta gente como tú que vienen a trabajar, a estudiar y a hacer cosas. Tenemos un francés más estándar, podríamos decir. Sí. ¿Y qué aprendiste de esa experiencia que te ha servido como profesora y como persona? Bueno, como persona creo que siempre es un desafío irse a otro país, o sea, lo vives tanto tú como Adam, el enfrentarte a nuevas culturas, nuevas formas de hacer las cosas, nuevos procesos burocráticos. Creo que uno crece mucho cuando viaja y cuando te vas a vivir a otro país, o sea, es algo bastante importante. Profesionalmente, bueno, en el instituto donde trabajé, recolecté muchas metodologías, tanto administrativas, porque los procesos estaban bastante claros, las fechas estaban bastante establecidas. Era un lugar que funcionaba de manera muy ordenada, por lo menos desde mi perspectiva como profesora. Y bueno, como profesora era hacerle clases a gente de todas partes, como te he comentado. O sea, tenía estudiantes latinos, la mayoría venía de Colombia y México, pero tuve también estudiantes de la India, estudiantes de Corea, estudiantes de China. O sea, creo que conocí gente de todos los continentes y creo que el factor... ¿Edades también? Y de edades, obviamente. Creo que los estudiantes más jóvenes eran de 18 años, tal vez, y ya hasta los 50, 60 años. Sí. Entonces, tener una sala de clases y tener estudiantes de todas partes y de todas las edades también a uno te pone a prueba. Cierto. Porque lo que tú le explicas a este estudiante no va a ser la misma metodología que puedes usar para un estudiante a lo mejor de un poco más edad. Y es el hecho también de que estaba esta regla de solamente hablar francés en el instituto. Entonces, obviamente, a los que ya sabían un poquito de francés o tenían un poco más de tiempo, ok, vale, lo puedo hacer. Sin embargo, para los estudiantes que era su primer día de clase y su primera semana interactuando en francés, era un desafío para ellos. Pero también como profesor era muy gratificante ver cómo al final de la semana ya había un avance importante. O sea, el hecho de estar conectados de una al francés les ayudaba ya a mejorar su comprensión auditiva de manera increíble. Además de tu experiencia en Quebec, sé que también fuiste asistente de lengua española en un liceo en Francia. ¿Encuentras similitudes o diferencias entre la forma en la que los franceses y los quebequenses viven su francofonía?
Creo que mi experiencia en Quebec, como está más orientada a gente que quería aprender francés e insertarse en la sociedad canadiense quebeca, era una perspectiva un poco distinta a lo que me tocó hacer en Francia, que fue asistente de español, donde, claro, usé el francés para explicar español. Y también un poco las edades, ¿no? En Francia fue una experiencia más de colegio, acá fue una experiencia más de educación superior, podríamos decirlo. Creo que lo que aprendí, como haciendo una comparación desde Quebec, era como la importancia que tiene el idioma para la gente, o sea, cómo el idioma te constituye una identidad. Y creo que eso es lo que unifica finalmente a Quebec, ¿no? Esta identidad de hablar el francés y también entender cómo esto genera estas comunidades y que es importante igual respetar un acento o el otro, o sea, crecimos en regiones distintas, no hay por qué decir este acento es mejor que el otro, hay que respetar ambas partes. Y bueno, muchas gracias, Daniela. Gracias. Antes de continuar, tomémonos un pequeño respiro musical. Les dejamos con la canción Si te llamo siempre de Gims y Maluma, seleccionada por nuestra invitada. Daniela, ¿por qué elegiste esta canción? ¿Qué significa para ti? Bueno, la escogí porque es una canción tanto en francés como en español. Creo que me gusta mucho esta música que mezcla los dos idiomas porque finalmente son los idiomas que hablo, ¿no? Y creo que un poco disfruté mucho más la música latina estando en Canadá porque me sentía más conectada con mi cultura. Así que por eso elegí esta canción que mezcla un poco lo latino con el ritmo francés. Bueno, nos reencontramos en unos minutos. Comme si t'étais la seule au monde au final. Je plaide coupable quand tu me juges au pénal. Mais tu ne vois pas d'anomalie, oh oh oh. Y'a qu'un moment que ça arrive, oh oh oh. Je prends tes phrases comme des coups d'opinel. Malgré tes larmes tu me fais mal au final. Mais tu ne vois pas d'anomalie, oh oh oh. Y'a qu'un moment que ça arrive, oh oh oh. Dis-moi pourquoi tu t'isoles, corazón. Dis-moi pourquoi tu t'isoles, corazón. Si te llamo siempre, quiero que respondas. Dis-moi pourquoi toujours se faire autant de mal. Si te llamo siempre, quiero que respondas. Dis-moi pourquoi toujours se faire autant de mal. Dime por qué te gusta que me duela. Me tienes en locura y sin la vela. Recuerda mis canciones a capela. Me trajes desvelado y tus recuerdos vuelan. En mi mente siempre estás constantemente. Por no tenerte cerca me vuelvo un demente. No tienes idea de cómo se siente. Te extraño tanto y no quiero un suplente. Dis-moi pourquoi tu t'isoles, corazón. Dis-moi pourquoi tu t'isoles, corazón. Si te llamo siempre, quiero que respondas. Dime por qué quieres hacerme tanto mal. Si te llamo siempre, quiero que respondas. Dime por qué quieres hacerme tanto mal. Dis-moi pourquoi tu t'isoles, corazón. Dis-moi pourquoi tu t'isoles, corazón. T'as décidé de m'ignorer, corazón. T'as décidé de m'ignorer, corazón. Si te llamo siempre, quiero que respondas. Dime por qué quieres hacerme tanto mal. Si te llamo siempre, quiero que respondas. Dime por qué quieres hacerme tanto mal. Si te llamo siempre, quiero que respondas. Dis-moi pourquoi toujours se faire autant de mal. Si te llamo siempre, quiero que respondas. Dis-moi pourquoi toujours se faire autant de mal.
muy buena canción, no la conocía. Ahora vemos un poco de tu experiencia como profesora de francés. ¿Y desde hace cuánto tiempo enseñas francés? Como te decía, desde el 2018, creo que hace eso como 7 años de experiencia docente, más o menos. Sí. Ya. ¿Y empezaste acá en Chile y después fuiste a Londres? Por ejemplo, antes de titularme, viajé a Francia. Estuve 2016-2017 como asistente de español. Volví, terminé mi tesis y bueno, me titulé el 2018 y empecé a trabajar en centros de idioma. He trabajado principalmente, como te comentaba, en todo lo que es como educación superior. Y bueno, de ahí estuve en institutos de formación técnica. Después he trabajado en universidades, trabajé en la Academia Diplomática de Chile también. Y actualmente, claro, estoy en la UBO como encargada de movilidad principalmente y también hago clases de francés en el ILEC. Bueno. ¿Y qué diferencias notaste entre enseñar francés en Chile y enseñarlo en Montreal? Bueno, acá creo que una realidad que uno no puede negar es que aprender un idioma hay una diferencia económica importante. O sea, no todos los chilenos pueden abiertamente costearse tomar un curso de idioma porque sí. Eso por una parte. Por otra parte, eso también hace que las personas con las que tú interactúes como profesora de francés, fuera del sistema escolar, por así decirlo, son estudiantes que quieren aprender francés. Entonces su dedicación es distinta, hay un compromiso personal porque su motivación es distinta. Ellos quieren aprender francés, entonces van a ir a tus clases, van a participar, te van a hacer preguntas, que es algo súper importante para uno también como profe del otro lado, ¿no? O sea, no tener clases tan monótonas donde la gente te escuche solamente. Acá, claro, cuando haces clases ya en una universidad donde a lo mejor es como un requisito, es distinto. Uno igual motiva a los estudiantes y generalmente, ahí les mando un saludo a mis estudiantes, que ellos están motivados. Yo también los veo como participan, he visto cómo han aprendido este semestre conmigo acá en clases, así que está súper bien eso. Y en Montreal fue algo también similar, o sea, la gente que estaba tomando sus cursos de francés era porque querían incorporarse a la cultura francesa, querían vivir en Canadá. Entonces también eran personas muy motivadas, que participaban y que estaban constantemente también exigiéndote a ti como profesora, o sea, las explicaciones, material extra, y eso también para uno, por lo menos para mí, fue muy enriquecedor porque me hacía mucho salir de mi zona de confort en ¿cómo le puedo explicar a esta persona esto exclusivamente en francés? Porque no puedo asumir que esta otra persona va a hablar inglés, o sea, no le puedo explicar en inglés. Entonces me puso mucho a prueba la capacidad de explicar en la misma lengua que tú estás enseñando. Porque acá en Chile uno, claro, hace las clases en francés, pero a veces hay cosas que los estudiantes no entienden y yo recurro a explicarlo desde el español. Ahí conectamos. Pero en Montreal no podía hacer eso. Y con tus alumnos, como dijiste, que hablaban, que eran de Colombia o de otros países. Lo de la India, ¿cómo le explico? Sí, cierto. Yo no hablo ese idioma. Pero a veces utilizabas como español para ayudarles o no tanto, porque no eran... Por reglamento no podíamos usar español. Ya. Era o inglés o francés. Ya. Entonces, claro, normalmente si era, por ejemplo, a las chicas de Corea del Sur, ellas no hablaban inglés y yo no hablaba coreano. No, cierto. Entonces era como, te lo tengo que explicar en francés porque no te lo puedo explicar de otra forma. Pero es la mejor manera de aprender, en exactamente, mi opinión. exactamente. Sí. ¿Cuáles fueron los mayores desafíos que enfrentaste al trabajar en otros países? En Francia, bueno, hubieron distintas situaciones en Francia y en general disfruté mucho mi tiempo allá. Creo que una dificultad podría ser en Francia, claro, trabajé en el sistema escolar, que era bastante estructurado. ¿Público? Sí, era público. Pero no, era espectacular el liceo, nada que decir, era ¿Dónde muy era? bonito. ¿En Francia? En Normandía, en Alençon. Ya. Sí, La costa. exactamente.
No, estaba hacia el interior el pueblo, Ya. pero sí conocí la costa, así que... Bueno. Pero sí, podría decir que una de las dificultades en Francia fue un poco la estructura, apegarme a lo que se me estaba indicando hacer, porque yo estaba trabajando para ese establecimiento. Una dificultad en Montreal, en cuanto a lo profesional, creo que lo que te comentaba, ¿no? Que al tener estudiantes de distintos países, de distintas edades, que no hablaban mi mismo idioma, como el español, y era como que, ¿cómo te explico? Entonces, claro, uno recurre mucho a mímicas, a imágenes. Obviamente el lugar donde yo trabajé nos proveía de mucho material, habían computadores en todas las salas. Y también como variar los contenidos, ¿no? Porque teníamos la estructura de como la clase principal, pero aparte habían talleres de vocabulario y talleres de gramática. Entonces habían como más focos específicos dependiendo de lo que el estudiante quisiera. Claro, y los otros profes de ese institutos eran también de otros países como tú, de Working Holiday, o eran de Quebec. Creo que eso también era bastante cool para mí, porque por ejemplo mis colegas del área de francés, sí había un chico que era de Quebec, Sí. aunque sus padres eran de origen vietnamita, entonces él mantenía como parte de esa cultura. Había un colega colombiano, Julián, que fue muy bueno conocerlo a él, y tenía un colega que sus padres eran colombianos y se radicaron en Francia. Entonces él era francés, pero entendía muy bien el español. Bueno. Los otros profesores sí eran de Quebec. Y claro, como en este sistema rotaban igual varios profesores, porque era como un trabajo honorarios, conocí también una chica francesa que estaba de Working Holiday. En inglés sí los profesores eran como canadienses. Eso sí noté. Bueno. ¿Cómo motivas a tus estudiantes para interesarse en la lengua y la cultura francófona acá en Chile? Bueno, O en otros países, de tu experiencia. creo que como este semestre tenemos un taller de francés, un electivo, los estudiantes que lo toman ya tienen un interés. O sea, ya es como, ok, quiero aprender francés por encima a lo mejor de otra cosa. Normalmente uno conecta con los estudiantes a través como de las películas, cosas históricas. O sea, Francia tiene un impacto cultural muy grande en el mundo. Creo que ahí uno puede conectar también con los estudiantes. El hecho de trabajar como también en el área de internacionalización me permite darles como un punto a donde ellos pueden ir con el francés. Porque yo sé que hoy en día el inglés ya es como algo que casi sí o sí hay que hablar, pero yo les comento, pero miren, está el francés, la universidad tiene este convenio, pueden usarlo de esta forma, pueden hacer tal cosa, pueden ir a tal parte. Y creo que eso también los motiva bastante, el saber que hay un abanico de posibilidades al terminar su carrera que les permitiría movilizarse y, si ellos lo desean, a lo mejor profundizar sus estudios usando el francés y usando becas. Entonces también lo llevo hacia allá. Bueno, y como yo soy de Montreal, me da curiosidad, y ¿cómo percibiste la relación la relación de los quebequenses con su idioma y su identidad francófona? Bueno, en un principio, como te contaba, yo siempre quise ir a Canadá por este tema de que se habla inglés y francés. Creo que en ese sentido me fui como muy ilusa, por así decirlo. Me fui muy como, ok, me voy a Canadá, voy a la vida. Y claro, estando allá conocí un poco de la historia de Quebec, la historia de Canadá, y me di cuenta de que no todo es como color de rosa, como decimos en español, que hay diferencias culturales importantes, que hay movimientos. Me acuerdo que fui a un museo, no me acuerdo en este momento a cuál fui, a ver una exposición, y quedé muy marcada me impactó mucho toda la historia como de la colonización. ¿Puente Caliar? Pero te puedo decir después. Y claro, o sea, miraba la exposición y era como, wow, o sea, qué fuerte. O sea, entiendo por qué los quebequenses tienen ese sentido como ese sentimiento de independencia que han tenido tanto tiempo. Y sí, fue muy impactante. Muy interesante. Ahora me gustaría hablar un poco más de la francofonía en general. ¿Qué representa para ti la francofonía después de tu experiencia en Montreal?
Creo que siempre lo he pensado, que los idiomas son puentes para lograr llegar a otras partes. Para mí el inglés siempre me abrió caminos hacia como el conocimiento, por así decirlo, pero el francés a mí me abrió la oportunidad de experiencias que a lo mejor en otras circunstancias no hubiese tenido. O sea, el ir a Francia, el ir a Canadá, el estar en Quebec, el trabajar como profesora de francés en Quebec. O sea, ha sido algo que me ha ayudado a desarrollarme profesionalmente. Es algo que trato también de compartirle a mis estudiantes, que las posibilidades se abren tanto cuando uno maneja un segundo, un tercer idioma, que yo creo que es algo que uno debería poder profundizar mucho más, y son habilidades que eventualmente van a ser necesarias. ¿Y cómo describirías la cultura francófona de Quebec a tus estudiantes en Chile? Bueno, siempre he sentido que el acento de Quebec es un poco más nasal. Sí. Pero... parece más al portugués de Brasil, ¿cierto? Claro, como una cosa así. Bueno, el espacio donde hago las clases en el ILE, que es el Espace Quebec, como pequeña anécdota, me acuerdo que en la primera clase estábamos hablando acerca de lo que ellos sabían acerca de la cultura francesa en general. La Torre Eiffel, el Louvre, Paris Saint-Germain, Croissant, llegábamos hasta ahí. Y claro, o sea, yo les dije, oye, pero el francés no es solo Francia, o sea, miren alrededor. Y claro, empezaron a ver como, Montreal, Quebec, y ahí les puede encantar. Es como, sí, miren, Canadá está esta región. Y tratar de llevarlos ahí, o sea, ese espacio es como que los conecta inmediatamente con una parte de la cultura francófona. Bueno. ¿Por qué crees que es importante hablar varios idiomas hoy en día? Bueno, lo que te decía, siento que los idiomas son puentes, te permiten acceder a otro nivel de conocimientos, pero también a otras oportunidades laborales. Y siento que también el hablar otro idioma y el disponer como tu cerebro a aprender otro idioma es también aceptar otras formas de entender las cosas. O sea, en francés podremos decir de cierta forma una palabra, en español de otra, en portugués otra. O sea, por mucho que seamos lenguas primas, lenguas romance, el entender las nociones de las cosas, o sea, hay que abrir la mente finalmente para aprender un idioma, y eso también es aceptar a un otro y aceptar su cultura distinta. ¿Y de qué manera la cultura, por ejemplo la música, el cine o la literatura, puede ayudar a aprender un idioma extranjero? Mira, por ejemplo, yo el inglés lo aprendí a lo largo de mi vida con los videojuegos, quizás como muchas personas. Leer en inglés también y ver películas en inglés es algo que siempre he hecho, y es bastante útil. O sea, yo igual después estudié inglés como correctamente en un instituto para aprender la gramática, el por qué las cosas se dicen de una forma, pero acerca mucho, o sea, como primera instancia acerca mucho a las juventudes a los idiomas, y creo que igual es importante, y igual hay que utilizar la música para conectar con los estudiantes, recomendarles películas, recomendarles series. Creo que recomendé varias series de Netflix a mis estudiantes para que tuvieran ese espacio como de, oye, voy a conectar también con la cultura francesa. Sí, es una buena manera también con los subtítulos de escuchar, y también pueden leer en su idioma materna lo que significa y hacer como... Sí. Bueno. Sí. Para cerrar, queremos conocerte un poco más en lo personal. Si pudieras dar un consejo a alguien que recién empieza a aprender francés, ¿cuál sería? Intentarlo. Creo que esa sería la palabra clave. Siempre hay que intentarlo. Yo le digo a mis estudiantes, porque es verdad que uno llega a un punto en el que enfrenta un nivel de frustración. El francés es un idioma que tiene su complejidad, principalmente en la pronunciación. Y bueno. Sí, bueno, la escritura también. Yo siempre les digo, el español es un poco más complejo que a lo mejor el francés en cuanto a la escritura y a la organización gramatical y a los tiempos y todo eso. Yo personalmente siento que el francés a veces es un poco difícil en la pronunciación, principalmente por los sonidos nasales que nosotros naturalmente no los tenemos en español, salvo por la ñ. Entonces es verdad que los estudiantes llegan a un punto en el que se sienten frustrados porque repiten la palabra pero no les sale. Entonces yo siempre le digo, tienes que intentarlo. Yo no te estoy pidiendo que me hables un francés perfecto como, no sé, como la realeza,
como la elite, sino que lo intentes. Quiero que llegues a eso, o sea, que no te desmotives porque no te resulta la primera, sino que lo sigas intentando. Claro. ¿Y cuáles son tus próximos proyectos como profesora o amante del francés? Bueno, como profesora de francés planeo seguir ejerciendo en instituciones de educación superior. Creo que es muy importante darle a los estudiantes una otra perspectiva de qué hacer también con sus carreras. O sea, imagínate, estás estudiando enfermería ya, pero ¿y si estudias francés? Te puedes también, si quieres, ir a Quebec a trabajar como enfermera, porque aprendí que necesitan enfermeras en Quebec. Muchísimo. Y que puedes tener una muy buen futuro, o sea, si es algo que te interesa. Si no, te permite aquí también trabajar con gente que habla francés y que necesita atención. Así que creo que en ese sentido seguir impartiendo el francés en universidades. Me alegra mucho que el francés esté volviendo a los colegios, porque significa que Chile va a ir creciendo con nuevas generaciones que van a hablar, español obviamente, van a tener conocimientos en inglés y francés, y que eso después se va a potenciar a través del tiempo. Pero tú prefieras enseñar a los adultos que a los niños. Es más fácil. No sé necesariamente si más fácil, pero creo que conecto más con los adultos que en la enseñanza que con niños, porque también requiere otro set de... Y eligen de aprender el idioma. El idioma. Exactamente. Por eso. Muchas gracias, Daniela, por compartir con nosotros tu historia, tu pasión por la enseñanza y tu experiencia en Montreal. Para concluir, vamos a escuchar una última canción elegida por ti. Daniela, ¿puedes presentarnos esta canción y contarnos qué significa para ti? Bueno, como elegí una canción, la primera que escogí fue francés-español. Sí. Esta vez estamos con una canción francés-inglés, porque también es el otro idioma que hablo. Me gusta escuchar distintos tipos de música, así que ahora tenemos una canción pop de Dua Lipa con Angèle, que se llama Fever. Me gusta mucho su ritmo, y aprovechando que Dua Lipa está estos días acá en Chile. Quizá vamos a verla en la calle de Santiago. Muchas gracias, Daniela. Gracias a Fue ti. un placer tenerte aquí en Ruta Francófona. Y a invitación. todos nuestros oyentes, gracias por acompañarnos. Yo soy Paul y les digo hasta el próximo episodio de Ruta Francófona. Before you came around, I was doing just fine. Usually, I don't pay no mind. And when it came down, I was looking in your eyes. Suddenly, I could feel it inside. I've got a fever, so can you check? Hand on my forehead, kiss my neck. And when you touch me, baby, I turn red. I've got a fever, so can you check? Peut-être qu'avec du temps
fue, por Radio Hugo, Ruta Francófona, un espacio para conocer más sobre la cultura francófona a nivel mundial, presentado por el Centro de Empleabilidad Francófono. Sigue escuchando Radio Hugo Online.